Mucho, mucho gusto. Mi nombre es Oscar González. Soy ingeniero de SICA. Trabajo para SICA ya hace varios años y tengo en esta ocasión la oportunidad de compartir con ustedes un tema muy importante que es el tema de los aditivos. Está enmarcada la charla del día de hoy dentro de un nombre que se llama ganancia de resistencia y durabilidad. Y en general, pues vamos a hablar mucho de temas de lo que son los aditivos, de los concretos, de algunos mitos que tenemos, de ver el mundo tan grande que conforma todo esto, el tema de aditivos, que los aditivos son una de nuestras líneas de negocio. Muchos nos conocen a nosotros a SICA por los temas de impermeabilizantes, ¿sí? Y en realidad la parte de impermeabilizante es una de nuestras líneas de negocio, es una de nuestras paticas que tenemos. En realidad son como 5 o 6 unidades de negocio que tenemos muy importantes. Y pues este tema de los aditivos es un mundo totalmente grande, poderoso, dinámico y del cual quiero que ustedes tengan conocimiento, se apropien de esta información, la puedan utilizar para conocimiento propio y en beneficio de las actividades que ustedes realizan, bien sean temas eh, eh, laborales como contratistas, ingenieros, arquitectos que están participando. Entonces, vale, entonces vamos a ir dando inicio, ya está ingresando muchas más personas y pues usualmente están conectados de todo el país. Entonces, pues qué chévere que nos estén acompañando. Saludos a todas a todas las ciudades que se están conectando y pues vamos a ir dando inicio. Entonces, por favor, verifican el sonido, de pronto revisan al inicio de la conexión que habiliten el sonido adecuadamente. A veces los celulares tienen un botoncito para habilitar el sonido. Bueno, entonces vamos a ir arrancando. Entonces, Zika, pues Zika, espero que todos la conozcan. Zika es una empresa que tiene más de 110 años de fundada. Como se dan cuenta, la foto que tenemos acá es una foto a blanco y negro en donde hay personas y se dan cuenta pues por la vestimenta, uno pues que no tienen nada de protección de seguridad, ¿no? No tienen casco ni nada. Es una foto de la época de hace más de 100 años y en donde están haciendo un trabajo muy interesante que es colocando un recubrimiento en un túnel que es de roca y que tiene filtraciones de agua. Están colocando una argamasa, básicamente una lechada de cemento que está hecha básicamente con el primer aditivo con el que Zika se fundó, que es el Zika 1, ¿vale? Con este aditivo Zika 1 fue a partir del cual se fundó Zika y, y diciéndolo castizamente, a punta de Zika 1 se impermeabilizó este túnel que es en Suiza, en Gotthard, tanto este túnel como otros más de 60 túneles que se hicieron a inicios de 1900. Entonces, y a partir de allí, pues se empezó a desarrollar todo un portafolio completo con el cual apoyamos a todo lo que tiene que ver con todo el negocio de la construcción. Hoy día tenemos más de 1000 referencias en el mercado y pues todas a disposición de ustedes. Entonces vamos a seguir adelante. Vamos acá a colocar un pequeño video para ambientarnos un poco dentro de lo que es Zika. El agua es alegría. El agua es belleza. El agua es amor. El agua es poder. El agua es vida. Disfrute la belleza del agua manejándola. Puede confiar en nosotros para proteger su casa desde el sótano hasta la cubierta con soluciones impermeables Zika. Zika, construyendo confianza. Bueno, entonces la invitación aquí es a que eh, disfrutemos todo lo que nos da la naturaleza, todo lo que construimos, todos los ambientes que tenemos, nuestras casas, nuestras viviendas.
y que si están hechos con productos de Sika, pues podemos estar más tranquilos. Entonces es como una pequeña introducción. Entonces, bueno, ya entrando en materia del concreto. Entonces vamos a hablar un poquito primero del concreto porque pues finalmente estamos hablando de aditivos y los aditivos principalmente pues van para los concretos. Se utilizan mucho pueden ser utilizados tanto para concretos y para morteros, pero principalmente para concretos. Entonces vamos a enfocarnos hoy más que todo en el tema de concretos. Entonces, aquí vemos una imagen. No sé si alguien nos quiere compartir ahí por el chat, nos escribe cómo se hace un concreto, qué necesitamos para hacer un concreto. Yo estoy por acá pendiente mirando el chat. Si no, la idea es que podamos así como compartir. Yo les voy haciendo como una que otra pregunta para ir de pronto dinamizando un poco. Si alguien nos quiere compartir por el chat, ¿qué necesitamos para hacer un concreto? ¿Qué materiales utilizamos usualmente? Agua potable, grava, cemento, grava y agua, cemento, arena, agua, listo. Entonces, por ahí la tenemos clara, ¿no? Entonces, listo. Entonces, para hacer un concreto, básicamente necesitamos los siguientes materiales. Uno, el cemento como tal, ¿cierto? Que usualmente, pues, eh, viene en bultos de 50 kilos es la presentación más usual. Y un material que son básicamente eh, unos agregados pétreos, ¿sí? Y se dividen en dos, agregados gruesos y agregados finos. Los agregados gruesos los conocemos como gravas y los agregados finos los conocemos como arenas, ¿vale? Pero finalmente son agregados, ¿vale? Y, y agua, de agua potable, ¿cierto? Agua para hacer la mezcla de los dos otros materiales. ¿Por qué se necesita agua? Porque básicamente el cemento es un material que es muy ávido por el agua y reacciona con el agua. Y el material llenante, que son los agregados pétreos, la arena y la grava, pues lo que hacen es generar una mezcla homogénea para que tengamos un mayor volumen y podamos llegar a una resistencia, ¿cierto? Y ocupar los volúmenes que necesitamos de concreto. Entonces, digamos que ese es el principio básico. Dentro de esto, pues, este proceso, digamos que es como el más común, es el más usual, ¿vale? El tiempo ha ido evolucionando, las tecnologías han ido avanzando y cada día por de los temas de mejoras en los temas de las normas, por temas de diseños de los ingenieros, de los arquitectos, pues van solicitando como algunos requerimientos cada vez más diferentes, también adaptaciones al mercado, a las viviendas, a los tipos de estructuras en que habitamos, ¿cierto? Las edificaciones van cambiando y todo va de la mano. Y dentro de esto, pues, ¿qué se nos va generando? Un tema de, em, un tema de que necesitamos evolucionar y esa evolución básicamente está enfocada en que tenemos a la mano opciones como vemos acá abajo, con estos frasquitos que nos ilustran lo que tiene que ver con los aditivos, ¿cierto? Que son usualmente líquidos, son unos aditivos, pero también tenemos otros elementos que son unas adiciones, que también puede ser unos elementos que son fibras, ¿sí? Entonces ya a los concretos les podemos colocar fibras y los vamos a cambiar las propiedades al concreto. Y también algunas adiciones para mejorar algunas propiedades del concreto, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, como les decía, básicamente el concreto general, el concreto usual, el concreto tradicional, pues está conformado por cemento, agua, arena y grava. Básicamente ese es. Y con eso obtenemos unas condiciones de desempeño de ese concreto. O sea, es decir, necesitamos que ese concreto nos llegue a una resistencia, ¿cierto? Bien puede ser, no sé, por decir algo, a 3000 PSI, 4000 PSI, 4500 o más. También ese concreto, muchas veces una condición para ese concreto es que tenga un tema de manejabilidad, ¿cierto? Que lo podamos colocar fácilmente o que no sea tan manejable o que sea menos manejable y también un tema de contracción, que es un volumen que estamos
fabricando, ¿cierto? Un volumen y hay un tema de contracción que también a veces es necesario tener en cuenta, como lo vamos también a, a desarrollar más adelante. Y para lograr esto, pues muchas veces, como les decía, tenemos que valernos de aditivos, adiciones y modificadores. ¿Por qué? Porque si de pronto hacemos un poquito de memoria, a veces podemos recordar o encontrar en nuestra cabeza algunas estructuras en donde antes, por ejemplo, las columnas o los muros de contención eran gruesos, eran voluminosos, ¿cierto? Y antes los edificios también eran de menos altura, ¿no? Pero hoy día con todo este tema de evolución, tenemos edificios que son mucho más esbeltos, mucho más altos. Aquí nada más en Bogotá tenemos un ejemplo claro y es el edificio Bacatá en el centro, que es uno de los edificios más altos de Bogotá y fue hecho solo con concreto. El tema de algunas estructuras especiales, el tema de los túneles, pues requiere cada vez que son túneles más largos, que tienen condiciones diferentes, pues necesitan que también esos concretos vayan cambiando y evolucionando. Entonces, una de las condiciones o uno de los aspectos del concreto, como les decía, es la manejabilidad del concreto. ¿Qué tan manejable es el concreto? Y entonces, esto es un tema bien interesante, sobre todo porque, pues, tal vez muchos de ustedes hacen concreto en obra, ¿cierto? No sé, muchos de ustedes hacen concreto en obra, hacen mezclas en obra, ¿cierto? O hay otros que la mezcla, el concreto les llega en una mixer, ¿cierto? Ya les llega todo listo, ¿vale? Y el concreto cuando llega está fresco, ¿vale? Porque está recién mezclado, recién le incorporaron el agua. Y esa agua hace que ese concreto recién mezclado pues tenga una manejabilidad. Esa manejabilidad nos permite, de ese concreto fresco, nos permite que el concreto pueda ser mezclado, pueda ser transportado, no sé, en las carretillas, por decir algo, pueda ser colocado en donde, en las formaletas, ¿sí? Si es para si es para un muro, para una pantalla, para una columna, ¿cierto? O incluso si es para un piso, ¿vale? Tiene que ser colocado. Y un concreto tiene, debemos tener una diferente manejabilidad si se va a colocar, por ejemplo, para una columna o que si se va a colocar para una viga o si se va a colocar para un piso. Eso pues todo está, digamos, inmerso dentro de algunas recomendaciones y normas. El tema es que es importante tenerlo en cuenta, o sea, no lo podemos dejar al azar y dependiendo de nuestra necesidad, pues tenemos que hacer ese control de esa manejabilidad de ese concreto. Entonces aquí en la imagen de abajo vemos vemos unas fotos de un ensayo que se conoce como el ensayo de asentamiento, el cono de Abrams, en donde básicamente el concreto que está fresco, recién mezclado, se coloca dentro de un cono metálico y pues bueno, se hace un tema de compactación interna, que es con la varilla que tenemos acá bajo una norma. Básicamente luego se saca ese cono metálico y pues como el concreto está fresco, cuando se saca ese cono metálico, pues el concreto, pues digamos que se asienta, como que se escurre porque él está fresquito, él no se puede tener todavía, está muy fresco. Entonces, si se dan cuenta en la foto de la izquierda, vemos que el asentamiento es muy pequeño, vemos que él quedó casi como un cono, pero aplastadito, ¿ves? Quedó como un cono aplastadito. En la foto de la derecha, vemos que ese cono casi que se aplastó todo, se bajó muchísimo, ¿vale? Se bajó muchísimo. Entonces, eso es lo que conocemos como asentamiento. Y el asentamiento es la medida de caída o escurrimiento del material bajo su propio peso para describir su nivel de fluidez. Y entonces, pues puede que ninguno de los dos esté malo o ninguno de los dos esté bueno. ¿De qué depende? De lo que nosotros necesitemos, de lo que la obra necesite, de lo que esté especificado en el proyecto. Entonces, una cosa muy importante es que pues esto se puede lograr de dos maneras. Una, que pues muchas veces de pronto
de pronto antes, hoy día ya no tanto, pero antes si a un concreto de pronto hacían la mezcla y el concreto no quedó y lo hicieron, digamos, con las indicaciones que vienen dentro de la obra, dentro de la especificación, y si la fluidez no fue la esperada o la que necesitaban, pues en muchas ocasiones alguien decía, no, pues coloquémosle más agua. Y entonces hacían que el concreto pues tuviera más fluidez, ¿vale? El tema es que cuando le colocamos más agua del agua de diseño a una mezcla reciente de concreto, pues estamos haciendo que el concreto pierda resistencia. Siempre que colocamos más agua de la que está diseñada, más agua de la debida, estamos haciendo que el concreto pierda resistencia. Entonces es importante por eso que dentro de las condiciones de diseño, especificación del concreto, pues también esté considerado el tema de la fluidez para que una vez lo mezclemos, pues nos quede con la fluidez adecuada y necesaria que necesitamos para el proyecto. Otro tema importante de los concretos es el curado. ¿Qué es el curado? El curado básicamente es el proceso mediante el cual nosotros acompañamos el tiempo del concreto para que él llegue a una resistencia óptima, a una resistencia de diseño. Es decir, que cuando hacemos una mezcla de concreto y colocamos un concreto y tiene un diseño para una resistencia de 3000 PSI, que cuando terminen sus 28 días de curado, pues nos llega a los 3000 PSI. Que si estamos haciendo una mezcla para 4000 PSI, pues que al final de los 28 días, pues ese concreto nos llega a los 4000 PSI. Entonces, el curado básicamente es garantizar las condiciones óptimas de humedad y temperatura para que el concreto desarrolle su resistencia potencial, ¿vale? Entonces, eso es otro aspecto importante, porque si no hacemos ese cuidado, si no tenemos ese cuidado de curado del concreto, pues si ese concreto no tiene la humedad necesaria, sobre todo, pues al final de los 28 días, ese concreto que esperábamos que llegara a los 3000 PSI, pues de pronto nos va a llegar a 2900, a 2800, y pues seguramente no lo van a aceptar en la obra. Seguramente la interventoría nos va a decir, no, pues ese concreto no me sirve, no es lo que necesitamos, y en muchos casos, pues la única solución que hay es demoler el concreto. Entonces es una pérdida muy grande en donde pues una obra no se puede dar ese lujo, y por eso esta etapa es bien importante tenerla en cuenta. Vale. Entonces digamos eso como aspectos generales y principales del concreto. Una parte importante son los mercados del concreto, en dónde podemos participar con este mundo que son los aditivos. Entonces podemos estar en el tema de la minería, ¿cierto? La minería como cuál, pues hay algunos tipos de minería que tienen que hacer túneles, perforaciones, entonces tienen que colocar concretos lanzados y tienen que colocar algunos estructuras para poder desarrollar ese tema de la minería. En la producción de concreto también se necesitan aditivos. La mezcla en obra, cuando mezclamos un producto para hacer la plancha del tercer piso de la casa, también necesitamos el concreto. Proyectos de infraestructura, ¿cuáles? Como los puentes, los viaductos. Y en la producción de concreto industrializado. Son, digamos, como los grandes mercados que tenemos para utilizar los aditivos. Y siendo un poquito más específico y poniéndolo un poquito más claro, básicamente estos mercados, ¿cuáles son? Uno, pues la producción de concreto premezclado, es decir, lo que hacen las concreteras, lo que le llamamos como concreteras. Entonces, por ejemplo, como Argos, como Holcim o como concreteras independientes, todas estas concreteras pues utilizan nuestros aditivos. ¿Y para qué los utilizan? Pues para mejorar las características del concreto que les van a entregar. Que si quieren un concreto impermeabilizado, que si quieren un concreto acelerado, que si quieren, que si quieren un concreto em, con un retardo, ¿vale? Entonces,
que si quieren concretos con fibras, entonces todas esas opciones las puede manejar la concretera. En proyectos de infraestructura, como les decía, proyectos como cuáles, como los puentes, los aeropuertos, los túneles, las hidroeléctricas que tienen tanto volumen de concreto, las plantas de tratamientos de aguas residuales, las plantas de tratamientos de aguas potables, son proyectos que demandan muchas volumen de concreto. La mezcla en obra que pues se maneja a nivel nacional en diferentes tamaños, grande, mediano, pequeño, ¿vale? Constructoras que pueden producir su propio concreto o los maestros que pues mezclan en obra, mezclan con la mezcladora en obra y en obras pues de relativamente eh, bajo tamaño, entonces todos esos también se pueden utilizar los aditivos. En producción de cemento también van los aditivos, como por ejemplo cementos Kendama, cementos Argos, en Holcim, ellos utilizan también aditivos nuestros para su producción. ¿Vale? Y en la minería también, como les comentaba hace un momento. Entonces, ya aquí entrando un poquito en materia, hablando de los aditivos. Entonces, los aditivos que tenemos, pues tenemos aditivos para todos esos mercados que hablamos hace un momento. Entonces, básicamente, ¿qué es un aditivo? Un aditivo es una sustancia química que mejora las condiciones del concreto. Eso es básicamente. Y en este punto quiero hacer un paréntesis porque a veces uno puede escuchar algunas personas que dicen que no le echan aditivo al concreto, que porque daña el concreto, que porque lo daña, que porque le baja la resistencia. Entonces, esta charla también es para darles a ustedes seguridad y tranquilidad de que, si de que un aditivo está hecho para mejorar condiciones del concreto. Si un aditivo no mejorara las condiciones del concreto, no lo utilizarían las grandes concreteras como lo vimos hace un momento. Si un aditivo no mejorara las condiciones del concreto, pues esto no sería un negocio, porque el negocio es que le podamos brindar a ustedes como, como usuarios, bien sea porque directamente lo mezclan, directamente fabrican el concreto, porque lo tienen que hacer la interventoría, porque tienen que hacer la supervisión de obra, porque van a ser los usuarios, ¿sí? Pues no tendría sentido si eso no tuviera un valor y un beneficio para ustedes, porque utilizando aditivos también se puede hacer una reducción en el costo del valor del concreto. También se puede lograr y de hecho es de los principales negocios por el cual lo utilizan las concreteras, ¿vale? Y pues tanto están los aditivos, ¿vale? Pero también están una parte en lo que son las adiciones, que son las fibras para los concretos. Entonces acá tenemos una foto en donde tenemos una probeta de concreto, una muestra de concreto que tiene fibra y que se le hizo colocar hasta la falla, se le colocó carga hasta que falló para justamente mostrar cómo se ve la fibra y cómo se puede ver un concreto fibro reforzado, ¿vale? Un concreto fibro reforzado, en donde con estas fibras pues reemplazamos el hierro que necesitamos, ¿vale? Entonces, esta es una alternativa hoy día muy utilizada. Entonces, dentro de los aditivos, pues hay muchísimos tipos de aditivos de acuerdo a la norma. Entonces, hay aditivos que son reductores de agua, ¿vale? Entonces, que le podemos colocar el aditivo a una mezcla de concreto para que utilicemos menos agua. Cuando a un concreto le, cuando a un concreto le colocamos un aditivo que sea un reductor de agua, pues lo que estamos haciendo es mejorar la relación agua-cemento. La relación agua-cemento se hace más chiquita, menor. Y cada vez que tenemos una relación agua-cemento menor, pues tenemos una mayor resistencia. Entonces ahí es cuando empezamos a tener beneficios, ¿vale? Porque podemos tener una mejor resistencia. Tenemos aditivos que son retardantes, es decir, que necesitamos que un concreto no se nos empiece a fraguar muy rápido, sino que nos aguante unas 2 horas, 3 horas, 4 horas, dependiendo de la necesidad, bien sea porque la colocación es un poquito lenta, porque tiene mucha formaleta,
hay mucho hierro, la estructura es muy tupida, hay que ir poco a poco, o porque va a ir en una mixer y la mixer tiene que ir a una gran distancia, entonces se colocan los aditivos retardantes. Los aditivos que son acelerantes, entonces ese es el caso contrario, cuando necesitamos que un concreto fragüe más rápido, cuando necesitamos que un concreto nos llegue a la resistencia a los 28 días, no a los 28 días, sino a menos tiempo. Necesitamos que llegue a los 14 días, a los 7 días, a los 3 días. Entonces, dependiendo de la necesidad, pues utilizamos cierta dosificación de acelerante. Y después hay unas mezclas, también hay aditivos que son reductores de agua y retardantes, otros que son reductores de agua y acelerantes, hay otros que son reductores de agua de alto rango, ¿sí? O sea, tienen mucha mayor poder de reducción de agua. Hay otros que son reductores de agua de alto rango y a su vez retardantes. Y otros tipos de aditivos específicos. Entonces, como se dan cuenta, el mundo es muy grande en cuanto a los tipos de aditivos que tenemos a disposición de acuerdo a la necesidad que tengamos en obra. Y es que el tema de los aditivos ha sido una evolución durante muchísimo tiempo. Yo no soy muy bueno en historia, pero acá, por ejemplo, dice que eh, en en el siglo XX antes de Cristo, utilizaban ya la leche y la sangre y la manteca de cerdo como un, como un aditivo, ¿vale? Eh, ya sobre el 27 utilizaban la sílice, lo utilizando entre el concreto, y el tiempo ha ido avanzando. El cemento inició sobre el fin del siglo XIX y los acelerantes también, casi sobre la misma periodo ya empezaron a tener acelerantes. Zika empezó en 1910, como le dije, empezando con el Zika 1, que es un impermeabilizante para morteros y también para concretos. Él empezó como impermeabilizante de concretos. Y a partir de ahí, pues ha habido una evolución muy grande en temas de la química, en donde ya los estudios, los diseños han ido aumentando y cada vez hemos tenido pues diferentes tecnologías que nos permiten hacer muchísimas más cosas. Entonces, es así como esto es un tema que nunca termina, siempre está en evolución y obviamente siempre está pues para el beneficio de lo que son las infraestructuras que nosotros utilizamos. Entonces, dentro de las tecnologías de aditivos, pues tenemos unas clasificaciones de los concretos y, y aspectos importantes, como les mencionaba, el tema de la manejabilidad del concreto, que es la misma fluidez que lo mirábamos, que lo que tiene que ver con el cono, con el asentamiento, la resistencia al concreto, ¿cierto? Es la que más tenemos siempre presente, que si el concreto es a 3000, 4000 PSI, el tiempo de fraguado, si necesitamos un tiempo de fraguado normal o lo necesitamos más rápido o retardado. Un aspecto importante también es el sostenimiento de la manejabilidad. Esto ya para un tema de algunos proyectos puntuales o particulares y el tema del curado, como lo vemos, ¿vale? Entonces, aquí un poquito ya desglosando el tema de los tipos de aditivos. Entonces, dentro de los aditivos y adiciones de concreto tenemos lo que son plastificantes, tenemos superplastificantes, existen los acelerantes, los retardantes, tenemos productos aditivos que tienen inhibidores de corrosión para que el hierro no se corroa, especialmente cuando vamos a hacer concretos que van a estar expuestos a condiciones agrestes, como por ejemplo cerca a áreas del mar, donde pues el aire tiene el ambiente tiene muchos cloruros por la sal del mar, entonces eso afecta y acelera la corrosión del hierro, entonces por eso es importante tener esos inhibidores de corrosión y otra serie de aditivos que se pueden manejar de acuerdo al tipo de proyecto. Acelerantes para concreto lanzado, es decir, los concretos que van para los túneles, los concretos que se colocan en los taludes, cuando vemos en las vías que colocan, que hay concreto así como sobre el talud, sobre ese corte que hacen, también esos concretos necesitan un acelerante muy especial, muy particular, es un acelerante que seca en muy poquitos minutos, diría que segundos, porque es un concreto que tiene que ganar resistencia sumamente rápido.
las fibras para concretos, donde tenemos dos tipos de fibras, básicamente, las microfibras y las macrofibras, que es un tema bien interesante que no es del tema de hoy profundizar sobre el micro y las macrofibras, pero sí los invito para que los tengan muy, muy en cuenta porque son de una ayuda muy importante. Las microfibras, yo diría que las podemos utilizar, o las deberíamos utilizar en casi que en todos los pañetes, por ejemplo, cuando son para morteros y en los concretos, sobre todo en los concretos cuando son concretos que van a estar en áreas grandes, es decir, como cuando hacemos un pavimento, un concreto en una vía que es con concreto, eh, deberían siempre llevar microfibras, al menos las microfibras. Si es un concreto que vamos a hacer sobre una cubierta, para una terraza, ¿sí? Para la cubierta, ese concreto siempre debe llevar microfibras. Las microfibras son una ayuda muy, muy importante para el control de la microfisuración. Son una ayuda bien importante y nos ayuda a generar un, que un acabado mucho mejor y libre, casi que libre de fisuras. No, no, digamos que es una ayuda que nos puede ayudar a reducir hasta el 93-97% de las microfisuras por retracción plástica que se puedan presentar, ¿vale? Los curadores y desencofrantes, muy importantes, pues como les decía, para los curadores para que podamos llegar a la resistencia final del concreto y los desencofrantes que pues, son los que utilizamos sobre la formaleta, que se llaman los separol y los separol, que se colocan sobre la formaleta, vertemos el concreto y nos sirve como un aislante para que cuando el concreto fragua y endurezca y vayamos a retirar la formaleta, pues nos quede un acabado bonito. Hay muchas opciones, tenemos varios tipos de separoles, varios tipos de desencofrantes, unos que son muy ecológicos y otros que son base aceite. Entonces depende, hoy día pues se utilizan muchísimo los ecológicos, pues por los temas que estamos hoy en día con todo el tema de la sostenibilidad. Y los curadores que pues son el antisol blanco y el antisol rojo, ¿vale? Y pues también tenemos, les he comentado el tema de los aditivos para los cementos, que pues esto va pues básicamente para las empresas que hacen cemento. Entonces, dentro de los aditivos plastificantes, tenemos varias opciones. Acá en esta parte no me voy a detener mucho. Lo que quiero de pronto hacerles ver y resaltar es que este triángulo que se ve acá es un triángulo que va, la base más grande, ¿cierto? Y va reduciéndose la pirámide, este triángulo se va reduciendo a medida que vamos subiendo. Y básicamente lo que nos muestra es que de acuerdo a nuestra necesidad, podemos tener un aditivo que se adecue a nuestra necesidad según el precio y el desempeño que necesitemos. Es decir, podemos requerir un aditivo con un menor precio, pues con un desempeño óptimo que sirve para nuestra necesidad. Y a medida que pues necesitamos proyectos, que vamos a estar participando en proyectos pues que son mucho más especializados, en donde el tema de la rapidez, el tema de la eficiencia, el tema de los controles, el tema de muchos aspectos que se van involucrando, en donde pues el desempeño sí o sí debe ser mayor. Entonces pues vamos generando unos sistemas o unas líneas, unas referencias que tienen esas condiciones de resolver la necesidad del proyecto. Entonces, así básicamente en la parte de abajo de la pirámide están los plastiment, o sea, los plastiment, luego siguen los Sikafluid, de abajo hacia arriba, luego siguen los Sikaplast, aquí está por ejemplo el Sikaplast MO, que es muy conocido y se consigue fácil en las tiendas, y hacia aquí arriba ya están los Sikaplast 5500 y 6000, que también se pueden conseguir bajo pedido en las tiendas, y el Cicaplast 328, el Cicaviscocrete, el 10HE 2100, pues ya son aditivos que son más especializados.
y varios de estos pues están disponibles, obviamente bajo pedido para algún proyecto especial que puedan requerir alguno de ustedes. Vale, entonces acá pues es un tema de que los aditivos como lo veíamos es como un tema sobre el cual se centra principalmente las condiciones de modificar las propiedades del concreto, y que no dejemos de tener en cuenta algunos sistemas o productos que son bien importantes como son la línea del CICASET, que está, digamos, estos nombres son, digamos, nombres que están más enfocados a lo que tiene que ver las obras del día a día, ¿cierto? El CICASET, que son los acelerantes, ¿vale? Tenemos acelerantes con cloruros, tenemos acelerantes sin cloruros, tenemos el plastocrete, que son aditivos para concreto impermeabilizantes, son para impermeabilizar estructuras hidráulicas como son concretos que son para las pantallas de concreto en los sótanos, cuando vamos a fundir un concreto para un tanque de agua, para una piscina, el plastocrete pues es el aditivo número uno y pues de mucho conocimiento y disponibilidad en las tiendas. Los curadores, como los mencionaba, tenemos el antisol blanco, ¿vale? Que pues usualmente se utiliza más en climas fríos. El antisol blanco pigmentado, que es básicamente después de que se aplica, permanece por mucho más tiempo y se ubica a la zona donde se aplicó para que sea más visible. El antisol rojo solvente y el antisol rojo base agua. Entonces, los dos antisol rojo pues son más recomendados para ya climas o ambientes más agresivos. Se utiliza muchísimo pues para las zonas calientes, ¿sí? Para los climas calientes se utiliza más el antisol rojo, pero no siempre exclusivamente es que venga diseñado o previsto que en tierra caliente se va a utilizar antisol rojo. El antisol rojo también puede ser aplicable y muy necesario en clima frío, porque básicamente el antisol rojo resiste condiciones agrestes, como les decía, y no necesariamente es el tema de temperatura. El tema de viento también es un tema que nos puede impactar tanto en clima frío como en clima caliente. Entonces, si hay una condición extrema de viento, pues así sea en clima frío, el antisol rojo es una opción muy viable. Y los temas de los desencofrantes, como les decía, tenemos el Ceparol, que es el desmoldante de base aceite, y el Ceparol N es un desmoldante base agua, y el Ceparol ecológico también es un Ceparol que es hecho con a base de aceites orgánicos. Entonces, es por acá. Vale, entonces, mm, y eso digamos hablando dentro de lo que tiene que ver o, obras y aspectos que son más o menos usuales. Pero si alguno de ustedes tiene algunos retos importantes, como por ejemplo que tienen que fundir áreas muy grandes de concreto, en donde pues el concreto tiene una propiedad y es que cuando él seca pierde volumen, ¿cierto? Él pierde volumen. ¿Por qué pierde volumen? Porque el concreto cuando se mezcla se le coloca agua y esa agua se tiene que evaporar. Cuando el concreto se seca es porque el agua se está evaporando y se nos está generando una reacción química entre el cemento y el agua, se va haciendo la aglutinación, el secado y a medida que el agua se va evaporando, pues también hay un proceso de pérdida de volumen del concreto. Entonces, cuando hay áreas que son muy grandes, y necesitamos reducir el riesgo de fisuración, tenemos un aditivo que se llama Sika Control 50, que es un aditivo reductor de retracción del concreto. Entonces, se utiliza mucho, por ejemplo, cuando se utilizan áreas para fundir, por ejemplo, pisos o pavimentos que se funden en tiras o en cantidades muy grandes, muy largas, se utilizan estos aditivos.
Este aditivo, el Cicamen 100 SC, es un aditivo antilavado para colocar en concreto que está bajo agua. ¿Sí? Entonces, este es un productazo que se utiliza para este tipo de condiciones, cuando, por ejemplo, se hacen excavaciones profundas y los niveles de agua pues, son incontrolables, este aditivo funciona. Entonces, por ejemplo, acá en Bogotá, cuando se hacen cimentaciones profundas o excavaciones profundas y hay mucha cantidad de agua se utiliza. Este aditivo, por ejemplo, a nivel de referencia, sé que se utilizó para en el proyecto de Hidroituango, cuando estuvieron haciendo muchos arreglos y muchos puntos que hubieron allá, muchas necesidades, tuvieron que recurrir a este producto para poder avanzar en la colocación del concreto. El Sigunit, que es un acelerante de fraguado de resistencia inicial muy alta, que es básicamente para los concretos lanzados, y este Zika CNI, que es un aditivo que inhibe el proceso de corrosión del refuerzo. Entonces, esos son uno de los sistemas de aditivos especializados. Y aquí les comento un poquito de las microfibras y las macrofibras. Las microfibras básicamente son estos cabellitos blancos que tenemos acá, vienen en dos presentaciones, una bolsa de 600 gramos, Zika Fiber de 0,6 kilos, y con estos 0,6 kilos, es una bolsita así de chiquita, nos sirve para 1 metro cúbico de concreto. Es un producto que es, sale muy económico y nos ayuda muchísimo para los temas de si vamos a hacer un pañete un pañete de fachada, un pañete de una culata, con esta fibra súper recomendada para reducir muchísimo la probabilidad de que tengan fisuras. Tenemos la otra presentación que es el Zika Fiber AD, que también es una microfibra. Esta viene adicionada con un plastificante en polvo. Entonces, cuando hacemos la mezcla del concreto o el mortero, pues digamos que nos ayuda a mantener una mayor fluidez de la mezcla. Entonces, cualquiera de las dos es totalmente válida. Y las macrofibras, tenemos dos tipos de fibras macro, unas que son sintéticas y otras que son metálicas. Y básicamente se utilizan para, para reemplazar el acero de refuerzo, pero no cualquier acero de refuerzo. Estas macrofibras se utilizan básicamente para cuando hacemos concretos lanzados o cuando hacemos concretos que van sobre el piso. Entonces, para los pisos de las bodegas, para los pisos o concretos que van en las vías, se utilizan muchísimo estas fibras. Vale, entonces aquí miramos las diferentes tecnologías que tenemos. Las tecnologías del Cicaplas MO, Cicaplas 4500, Cicaplas 5500 y Cicaviscocrete 3100. Son dependiendo de la tecnología, cambia el color, ¿vale? Son tecnologías diferentes. En Colombia pues tenemos bastantes plantas donde fabricamos los diferentes tipos de productos que distribuimos entregamos en las diferentes tiendas de Home Center a nivel nacional o incluso a los proyectos. Entonces, aquí ya sobre la última parte, y después de haber visto un brochazo muy rápido, pronto es mucha información, pero sí he querido que ustedes tengan en la cabeza dos cosas bien importantes. Uno, que tenemos aditivos para cualquier necesidad del proyecto que ustedes tengan, que pueden acercarse a nuestras tiendas de Home Center, en prácticamente todas las tiendas de Home Center, en el área del patio constructor, hay una persona de mercadeo de SICA que está presta para escucharlos y atenderles las necesidades que ustedes tengan respecto de sus concretos y cómo los pueden mejorar con aditivos. Muchas de estas referencias se consiguen directamente en la tienda, y algunas otras pues sí son bajo pedido. Y igualmente, detrás de este equipo de mercaderistas que están en la tienda, pues estábamos todos nosotros, la compañía de SICA, para atenderlos y en la medida de la necesidad que ustedes tengan en el proyecto que ustedes estén desarrollando. Entonces, ya enfocados un poquito más a lo que tiene que ver con lo que tenemos en las tiendas, que quiero hacer énfasis en algunos productos y resaltar algunas ventajas que tenemos. Entonces,
Uno de los productos que tenemos disponibles en las tiendas es el Cicacet L. El Cicacet L. ¿Alguien sabe para qué es el Cicacet L? Que me pueda compartir en el chat. ¿Para qué utilizamos el Cicacet L en un concreto? El Cicacet L. Aquí tiene un avisito que dice no más huellas. A ver si alguien nos comparte, alguien que sepa. Un acelerante, sí señor, exactamente, Germán, un acelerante. Exacto, William, un acelerante. Entonces, un acelerante de fraguado y acelerante, ¿cierto? Entonces, mm, entonces, cuando tenemos un concreto y queremos, como lo veníamos hablando, los concretos llegan, su tiempo de curado es de 28 días. Es decir, que se estima que a los 28 días debemos tener la resistencia de diseño. Es decir, que a los 28 días y a los 28 días vamos a llegar a una resistencia de 3000 si hicimos la mezcla para un concreto de 3000 PSI, ¿cierto? Entonces, cuando utilizamos un acelerante como el Cicacet L, lo que podemos hacer es que no tenemos que esperar esos 28 días, sino que le podemos colocar cierta cantidad de acelerante y lo podemos llevar solamente hasta 14 días para obtener esa resistencia, ¿cierto? Esos 3000 PSI. O podemos colocar un poco más de aditivo y lo podemos hacer que esa resistencia la obtengamos a los 7 días, no a los 28. Si le colocamos un poco más de aditivo, podemos hacer que esa resistencia la obtengamos en 3 días o 4 días. Entonces, dependiendo de la cantidad de acelerante, podemos obtener una resistencia más rápida. Y, y además, el Cicacet L nos da un tema de fraguado, hace que el fraguado y el secado sea más rápido. Entonces, acá tenemos una gráfica, ¿no? Entonces tal vez si los que tengan celular se vea un poquito chiquita, pero aquí a tratar de explicarla lo mejor que pueda. Entonces, utilizando el Cicacet L en clima cálido, esta parte se habla de clima cálido. Un secado completo del concreto puede tomar alrededor de 7 horas. Si lo usamos con un concreto eh, ultra acelerado, lo podemos obtener, es decir, con el 2% del peso del cemento, podemos tener el secado en 2 horas y media. ¿Vale? Eso para que lo tengan como referencia. Entonces, si le colocamos el 2% del peso del cemento a ese concreto, podemos hacer que esté seco en 2 horas y media en clima cálido. Y en clima frío, un concreto se nos puede demorar el tema del secado más o menos sobre 11 horas. Pero si le colocamos el 2% del peso del cemento con el Cicacet L, solamente debemos esperar 5 horas y media. Entonces, básicamente eso lo que nos hace es que nos permite acelerar el proceso de la ejecución de la obra y poder ser más productivos con la obra, ¿vale? Otra ventaja importante es que esta línea amarilla representa el aditivo Cicacet L, ¿vale? Aquí representado en un tiempo de 18 horas, ¿vale? En donde hacemos la comparación, donde se hicieron unas pruebas comparativas con productos de la competencia y se dan cuenta cómo la resistencia nuestra, la resistencia inicial es mucho más alta. Entonces, y asimismo a las 24 horas también se hizo la prueba y también se ve como a las 24 horas la resistencia Cicacet L es más alta que los productos de la competencia. Entonces, para que también tengan presente el tema de, de, de la tranquilidad de que ustedes tienen, de que con los productos de nosotros, pues van a obtener un beneficio de verdad importante en acelerar los procesos constructivos, ¿vale? Otro aditivo muy importante que lo tenemos en la tienda es el Plastocrete DM. El Plastocrete DM es un aditivo impermeabilizante de concretos. Es un aditivo que en realidad tiene dos funciones. Uno que hace que el concreto tenga mayor fluidez
y también hace que el concreto quede más impermeabilizado, quede con menos permeabilidad. ¿Por qué con menos permeabilidad? Porque este aditivo tiene incorporado genera como unas micro burbujas de aire, son muy pequeñitas, que lo que hacen cuando se hace la mezcla y después de que se coloca en la formaleta, lo que hacen es que estas micro burbujitas, lo que hacen es como encapsular los capilares que pueden ir quedando dentro de la masa del concreto, y lo que hace es como encapsularlas, quedan así como unas esferitas chiquitas de aire aisladas. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es que el agua no tiene por dónde pasar. Es decir, tenemos un concreto que es mucho más monolítico, mm, y con eso logramos que sea un concreto muy eficiente cuando lo utilizamos para las estructuras hidráulicas, como les decía, como por ejemplo para los tanques de agua, para las piscinas, para los fosos de ascensor, para los muros de contención, ¿vale? En los sótanos. Es muy importante que podemos utilizar el Plastocrete DM. Y el Plastocrete DM pues tiene una ventaja bien importante, y es que tiene un 20% de resistencia mayor que los competidores. Es decir, que cuando utilizas nuestro Plastocrete DM, tu resistencia va a ser mayor. Si tú estás haciendo un concreto para 3000 PSI, pues vas a tener una resistencia que va a ser superior a los 3000 PSI. Obviamente guardando todas las proporciones de buenos materiales, de buen mezclado, de buena colocación de todo, pero bajo un marco correcto como se debe hacer, seguro que van a tener mayor resistencia. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Y aparte de eso, como les decía, debido al efecto que tenemos con el Plastocrete DM, el Plastocrete DM nos genera un concreto con mucha menos permeabilidad que los competidores. Nos genera menos del 50, perdón, 50, reduce la permeabilidad del concreto en más del 50% versus los competidores. Entonces, acá en este gráfico vemos un concreto, mm, testigo, un concreto normal, sin aditivos. Y acá estas dos líneas pues representan dos importantes marcas de la competencia, en donde vemos que tiene una permeabilidad que es mucho mayor a la que queda cuando utilizamos el Plastocrete DM. Entonces, esto también enfocaba para que ustedes tengan la seguridad y tranquilidad de cuando llevan nuestros productos, pues van mucho más a la fija en los resultados de los concretos que ustedes están manejando. ¿Vale? Otro aditivo que tenemos bien importante en las tiendas son los plastificantes. Entonces, tenemos uno que se llama el Zika Fluid, pero hoy día conseguimos más fácil el Zika Plast MO. Si recordamos un poquito unas láminas atrás, veíamos que el Zika Plast MO está ubicado sobre la mitad, casi sobre la mitad de la pirámide. Es decir, que es un producto que tiene un muy buen nivel de desempeño, pero adicionalmente tiene un precio que es muy, muy interesante. El Cicaplast MO es un super plastificante, es decir, que él nos genera nos ayuda a que la mezcla tenga mayor trabajabilidad y manejabilidad, y a su vez nos permite tener concretos pues más fluidos y también con una resistencia mejor. Entonces aquí las gráficas está un poquito difusa, pero está un poquito pequeña las líneas, pero aquí vemos cómo de acuerdo a la dosificación, podemos cambiar el asentamiento, podemos tener asentamientos mucho más grandes, es decir, concretos que son mucho más trabajables, ¿vale? Por ejemplo, para cuando necesitamos colocar de pronto concretos en pisos, que necesitamos que el concreto sea un poco más trabajable, lo podemos utilizar con este producto y nos va a funcionar muy bien. Si necesitamos un concreto para que tenga, por ejemplo, para las columnas, que necesitamos siempre que nos queden como muy bien acabadas, con este producto lo podemos utilizar y nos va a quedar muy bien. Si tenemos pantallas de concreto que nos van a quedar a la vista, con el Cicaplast MO
es el producto ideal para que lo puedan utilizar y tener en cuenta, ¿vale? Y como último, vamos a cerrar justo con el tiempo que los teníamos programado y agradeciéndoles a todos el espacio, la disposición de estar seguramente ya la mayoría en su casa, ya en su momento de descanso, pero que se dan un espacio para estar con nosotros y aprender un poco más de estos temas interesantes. Muchísimas gracias de verdad por darse esta oportunidad. Información que es muy válida, que espero que sea muy válida para ustedes, muy importante, y que sepan que cuentan con nosotros cuando tengan cualquier inquietud en nuestros proyectos de obra, bien sea obra nueva o bien sea mantenimiento, ¿vale? Entonces, en esta última lámina hablamos del antisol blanco. El antisol es un curador que lo colocamos sobre el concreto. Es un producto que se coloca con aspersor o se puede también colocar, usualmente con aspersor es más fácil colocarlo. Y nuestro antisol tiene un desempeño muy importante. Entonces, ¿por dónde les explico un poco mejor? Por acá abajo. Espero que alcancen a ver acá. En la parte de acá abajo hay una, dos, tres, cuatro fotos, cuatro imágenes que tienen un concreto al cual se les ha aplicado una membrana de curado. El antisol se le conoce, el nombre genérico es membrana de curado. ¿Por qué membrana de curado? Porque cuando el concreto está endureciendo, le colocamos el producto con el aspersor y nos forma una película, ¿sí? Una membrana. Una membrana que controla mucho la tasa de evaporación de esa agua que tiene ese concreto fresco. El agua sí tiene que evaporarse porque el agua tiene que salir, no puede ser una lámina sellada, pero tiene que tener un control porque si esa agua se evapora demasiado rápido, pues no podemos mantener las condiciones de humedad necesarias del concreto para que en los 28 días desarrolle la resistencia. Entonces, por eso es bien importante utilizar un producto como el antisol blanco que nos garantiza que controla de manera eficiente esa humedad que sale y permite que el concreto llegue a la resistencia. Entonces, como les decía, en estas fotos de acá abajo tenemos cuatro imágenes que se colocaron membranas de curado de la competencia, ¿vale? Y se dan cuenta cómo forma como una manchita. Si se forma como una manchita es porque el concreto está absorbiendo esa agua. En esta de acá se ve una bolita de agua que es como una burbujita de agua, es decir, y esta es la muestra que tiene el antisol blanco y vemos cómo la burbujita se hace como una burbujita y no se absorbe. Es decir, que tiene un muy buen control y no permite que el agua de que está en el concreto salga fácilmente. Entonces, es una membrana que queda muy continua y que ya yéndonos un poquito más a la parte técnica, y aquí sobre esta gráfica vemos esta curva amarilla que está aquí, es donde estoy pasando el puntero rojo, en donde se ve que el control de pérdida de agua es mucho menor, es muy controlado, está conforme a la norma colombiana y también a la STM, y con esto pues nosotros estamos más tranquilos de que vamos a mantener el concreto sobre las humedades necesarias para que nos llegue a la resistencia. Otros curadores no logran controlar esa humedad bien, la humedad, se pierde demasiada humedad del concreto y por eso tienen mucho más riesgo de que la resistencia final del concreto no sea la más indicada. Entonces, esto es como la información que les quería como dejar como claridad y resaltar de los beneficios de SICA, de los productos, de que siempre tengan la confianza de que van a tener con nosotros las mejores soluciones. Entonces, pues quería agradecer muchísimo la atención, la participación de ustedes. Eh, Recordarles nuevamente que cuenten con nosotros en las tiendas de Home Center. Está todo el grupo de apoyo, el equipo de mercaderistas de SICA, pero también están las dependencias del CAP, del Centro de Atención a Profesionales, en donde con gusto
los van a atender y ellos también tienen línea directa con SICA para resolver sus inquietudes. Entonces, con esto, pues les agradezco